Todos necesitamos un milagro de Jesús. Todos necesitamos un milagro de Jesús. Y quiero comenzar describiendo qué es un milagro. Un milagro es un hecho sobrenatural, extraordinario, que no se puede explicar por las leyes de la naturaleza ni por el razonamiento humano. Es un acontecimiento maravilloso que causa asombro o admiración. Son actos inteligentes de un Dios personal y soberano que trascienden las leyes naturales. En el Antiguo Testamento tenemos dos palabras que se utilizan para milagros. Una es mofet en el hebreo, y esta palabra significa maravilla, portento, prodigio y señal. La otra palabra es temaj con J y significa únicamente maravilla. En el Nuevo Testamento también tenemos dos palabras que se utilizan para milagros. Dunamis, de donde viene la palabra dinamita, algo poderoso. Y esta palabra dunamis significa poder milagroso, maravilla y potencia. Tenemos otra palabra que es semeión y únicamente significa señales milagrosas. Hermanos, ¿cuántos de ustedes saben que la Biblia está llena de extraordinarios milagros? Por ejemplo, la vida de Moisés estuvo rodeada por varios milagros de Dios. Dios abrió el Mar Rojo para que cruzaran cerca de 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Algunos estudiosos de la palabra dicen que aproximadamente los que cruzaron fueron más de 1,000,000 de personas. Imagínense el milagro portentoso con la vara ahí de Moisés. Y se abrió todo casi el océano. Se hicieron 2 paredes para que pasara por en seco el pueblo de Dios. Eso lo pueden ver en Éxodo 14:21, que les voy a leer este versículo. Ustedes conocen la historia. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Además, Moisés, experimentó otro milagro de Dios. Dios puso de día una columna de nube para guiar a su pueblo y de noche una columna de fuego para alumbrarlos en el desierto. Eso lo podemos ver en Éxodo 13:22, que dice: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche de columna de fuego. Ustedes conocen cómo son las temperaturas, por ejemplo, en el desierto. Cuando es de día, un calor intenso, insoportable. Y cuando es de noche, lo mismo, pero frío. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Les puso esto para poder guiarlos, para protegerlos del calor y del frío. También en Éxodo vemos un milagro maravilloso en donde el agua brota de la misma roca. En Éxodo 17:6 dice: aquí yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Qué decir de las 10 plagas que aparecieron por el poder de Dios? La plaga de la sangre, de las ranas, de los piojos, de las moscas, puras cosas desagradables. ¿Se ha dado cuenta? ¿A quién le gustan los piojos y las moscas? Yo no sé cuánto tiempo vivan un piojo o una mosca, pero qué molestos son, ¿verdad? Si vivieran 2 días, se la pasan 2 días molestando las moscas. Qué desagradables. La plaga del ganado, de las úlceras, del granizo, las langostas, de la oscuridad, la plaga sobre los primogénitos. Bueno, además de Moisés, hay otro hombre en las Escrituras que estuvo rodeado por los milagros de Dios. Fue el profeta Elías. Elías oró para que no lloviera, multiplicó la harina y el aceite de la mujer viuda, resucitó al niño de esta mujer, dividió las aguas del Jordán para pasar junto con Eliseo. Y en el Nuevo Testamento también tenemos los milagros de Jesús. Su primer milagro fue convertir el agua en vino.
resucitó muertos, sanó a muchos enfermos, liberó a endemoniados, etc. En el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos a Pedro sanando con su sombra, a Pablo resucitando a un joven llamado Eutico. Y así podemos continuar por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y encontraremos muchos milagros portentosos, extraordinarios, de un Dios que es inmutable y omnipotente. Estos dos atributos de Dios, estas dos perfecciones de Dios, son muy importantes para el tema de los milagros, ya que al ser Dios todopoderoso, significa que tiene un poder sin límites. Para Dios, nada hay imposible, nada hay imposible. Además, su poder no se puede medir, porque al ser un Dios infinito, significa que su poder es infinito. Dios con su poder puede intervenir, escuche esto, como quiera, donde quiera y con quien quiera para obrar milagros. Nadie lo puede detener. El Señor tiene el poder para sanar a las personas de cáncer. Él puede resucitar muertos, liberar a las personas poseídas por los demonios y detener las fuerzas de la naturaleza. Su poder está por encima de toda ley natural y física. Por tal razón, vemos en la palabra que el Señor precisamente abrió el mar para que su pueblo pasara y así evitar la muerte de los israelitas. Realmente es un milagro portentoso. En el segundo libro de Reyes, Dios con su poder hizo que flotara un hacha que se hundió en las aguas. Resulta que un grupo de profetas andaba con Eliseo y a uno de ellos, mientras cortaba madera, se le cayó el hacha en un río y se hundió. Una hacha prestada, por cierto. Entonces Eliseo cortó un palo y lo echó al río para que se uniera el hacha al palo. Es decir, la hizo flotar. Ya casi la hacía como Thor. Increíble, ¿no? Eso realmente es un milagro maravilloso, sorprendente. La hizo flotar. Sabemos el material de lo que es el hacha. Pues es pesado, es hierro. En el libro de Josué, el Señor detuvo el sol. Un milagro cósmico en la batalla de Gabaón. Eso lo podemos ver en Josué 10:12. Ahí Josué le pidió un milagro notable a Dios para mantener el día en marcha, para que Israel tuviera tiempo de lograr una victoria completa antes de que anocheciera. Voy a leerle unos versículos aquí. En Josué 10:13 dice: y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente hubo vengado a sus enemigos. No está escrito en el libro de Jaser: y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Versículo 14, Josué 10:14: y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Un gran milagro este también, extraordinario. Hay otros milagros en el Antiguo Testamento donde se manifiesta el poder de Dios, como la purificación del agua en Jericó, el fuego que cayó del cielo, etc. Hermanos, Dios es omnipotente, todopoderoso, y su poder no aumenta ni disminuye. Cuando Él usa su poder, no lo desgasta. Su poder nunca cambia, siempre es el mismo. A la edad de los 99 años, dicen las Escrituras que el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Eso es lo que dice Génesis 17:1. Mis hermanos, reflexionemos en este punto. Nosotros andamos delante de un Dios todopoderoso, de un Dios omnipotente. La palabra dice también que Él está con nosotros como poderoso gigante. Eso fue lo que expresó el profeta Jeremías: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por otro lado, el atributo de la inmutabilidad de Dios también es conveniente mencionarlo en el tema de los milagros, porque al ser un Dios inmutable, significa que Él no cambia en ninguno de sus atributos divinos.
El Dios de la Biblia es un Dios que nunca cambia en medio de todos estos tiempos cambiantes. Todas las cosas cambian, lo he mencionado, los tiempos, las filosofías, las modas, todo cambia menos Dios. Él sigue siendo el mismo. La palabra de Dios dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En otra versión se lee de esta manera: Jesucristo nunca cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Mis hermanos, nosotros aquí en Casa de Oración creemos en este Dios todopoderoso e inmutable. ¿Amén? ¿Sí o no? Un Dios que hizo, que sigue haciendo y que seguirá haciendo milagros cuando Él quiera con la diestra de su poder. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos sectores cristianos que ya no creen en los milagros. E inclusive, algunos se han atrevido, de milagros genuinos de Dios, se han atrevido a decir que es el diablo quien hace los milagros. Algunos ya no creen en los milagros, dicen que ya cesaron. Pero bien, no nos vamos a pelear con los hermanos, tampoco los vamos a juzgar por eso. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido por lo menos un milagro de Dios? Todos. Todos. ¿Cuántos de nosotros el día de hoy necesitamos un milagro de Jesús? Todos necesitamos un milagro de Jesús, y el Señor lo sabe. Al estudiar los milagros de Jesús, nos damos cuenta de que no son shows para deslumbrar a las multitudes. En las bodas de Caná, pocos se dieron cuenta del milagro que hizo el Señor al convertir el agua en vino. También fueron pocos los que supieron de la multiplicación de los panes, un niño y sus 12 discípulos. Los milagros de Jesús fueron espontáneos y naturales. A veces ocurrieron donde había pocas personas. En los milagros de Jesús podemos observar de una manera hermosa y única cómo reacciona el Señor ante la necesidad y el dolor humano. Dios conoce su necesidad, su sufrimiento y su dolor, por supuesto. Ahí lo vemos no como el maestro, sino como nuestro sanador entre los seres humanos, que se compadece de aquellos que están sufriendo, y ante ese sufrimiento lo que hace el Señor Jesús es extenderles la mano para ayudarlos. Los milagros de Jesús no dependen necesariamente de la fe de la persona. Si bien hay milagros en los que el enfermo tiene fe, en otros es notorio que no existe ni siquiera la petición, y la sanidad se otorga por gracia. Mire, hermano, los milagros del Señor son completos. Él no sanaba a medias. El paralítico de inmediato caminó en forma natural. No solamente caminó sin dificultad, su pierna fue totalmente restaurada. No hay rastros ni secuelas de su parálisis. No hay más atrofias musculares ni desviaciones de los huesos. Fue sanado completamente. ¿Por qué hizo Jesús milagros? Sus milagros tienen 3 propósitos. Número 1, revelar la bondad y misericordia de Dios hacia los que están en desgracia. Es decir, Dios no es indiferente al dolor humano y tiene compasión de los que sufren. Número 2, los milagros, son sus credenciales de su persona y su misión. En el Evangelio de Juan se emplea el término señal para referirse a sus milagros. Y Jesús les dijo lo siguiente en Juan 5:36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí y que el Padre me ha enviado. Es decir, Dios respaldaba a su Hijo con los milagros, con el poder de Dios, con su presencia. Así que sus obras son señales de su divinidad y también de su misión. Y número 3, los milagros apuntaban a su misión salvadora. Más adelante vamos a ver algo de este punto. Así que la vida de nuestro Señor Jesús estaba rodeada por milagros, desde su nacimiento hasta su muerte. En el nacimiento del Señor, que fue milagroso, nació de una virgen, por obra del Espíritu Santo. En su muerte la tierra tembló y hubo muertos que resucitaron.
Los 4 evangelios registran un total de 35 milagros hechos por nuestro Señor Jesucristo. Entre ellos, no se cuentan diversas manifestaciones sobrenaturales que no fueron realizadas directamente por Él, como las apariciones de ángeles, la estrella que guió a los sabios que adoraron a Jesús, las tinieblas que cubrieron la tierra durante su crucifixión y su resurrección. Además, sabemos que Jesús hizo más milagros de los que están registrados en estos 4 evangelios. Recuerden, estamos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos pudieron anotar lo que alcanzaron. Por eso Juan dejó este versículo en Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales, es decir, milagros. Semeión es la palabra milagros. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia ¿de quién? De sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. A la luz de la palabra, podemos clasificar en 4 categorías los milagros de Jesús: milagros de sanidades, milagros de exorcismos y curaciones de endemoniados, milagros o dominio sobre las fuerzas de la naturaleza y milagros de resurrecciones. Estas son las 4 categorías. Solo por nombrar algunos milagros de sanidades. Vemos en los evangelios cómo el Señor sanó a la suegra de Pedro. El médico Lucas nos da más detalles de esto. Dice que la suegra tenía una gran fiebre, lo que nos indica que estaba muy enferma. ¿A quién le ha dado fiebre, una gran fiebre? Empiezas a sudar, hasta temblar, etc. Estaba muy enferma debido a esta gran fiebre y el Señor la sanó de inmediato. Tan inmediato que dice la palabra que se paró y le sirvió a todos, la suegra de Pedro. El Señor Jesús sanó a 10 leprosos. Ahora bien, ¿ustedes creen que el Señor sabía de estos 10 leprosos si 9 de ellos no iban a regresar a darle gracias y adorarlo? ¿Ya lo sabía, sí o no? ¿Y por qué lo sanó? Y él ya sabía, solo uno regresó. Solo uno regresó. Los demás, dame mi milagro, Jesús, ya me voy. ¿Ya me sanaste? Pues me voy allá al mundo. Ya estoy bien. Qué misericordioso es el Señor, que sabiendo que estos 9 leprosos no iban a regresar, los sanó también. Y solo regresó uno. Dice la Escritura que se postró, le dijo gracias y lo adoró. Los otros 9 se perdieron y solamente uno se salvó. Por uno, el Señor da su vida por uno. El Señor recorría grandes distancias para predicarle a una persona, como lo hizo con la samaritana. Y aquí vemos este milagro de sanidades. ¿Qué podemos decir acerca del paralítico? Que sus amigos que amaban a este hombre, dice la palabra que no sabían, había mucha gente, se subieron a un tejado, rompieron la casa y bajaron al paralítico delante de Jesús. Pero al ver la fe Jesús de ellos, ¿la fe se ve? Pregunta. Y la fe de sus amigos. Jesús vio la fe de sus amigos. Tus pecados te son perdonados. Levántate y anda. El hombre de la mano seca, el siervo de un centurión que estaba a punto de morir, dice la palabra. Es decir, en la misma muerte Jesús sanó a este siervo del centurión, lo que indica que la vida del hombre está en las manos de Dios. Y Él sabrá el momento, el lugar y cómo vamos a morir. Solamente es potestad de Él. Y si Él retira la mano, nosotros caemos. Pero si Él sigue sosteniéndonos, ahí vamos a estar hasta el último día de nuestra vida. Amén. Ese es nuestro Dios, hermano. Es que me detectaron cáncer terminal. Eso es lo que te detectó el hombre. Eso es lo que te dice el hombre. Es lo que te dicen los científicos. Ese es el diagnóstico humano.
Pero Dios tiene el control, lo cantábamos. Y es un Dios todopoderoso. Andamos delante de un Dios todopoderoso. ¿Qué me dicen de la mujer con flujo de sangre? Una enfermedad crónica y prolongada. 12 años. ¿Se puede imaginar 12 años? Hermanos, déjenme decirle algo aquí. Estamos viendo historias que están registradas en los evangelios. Pero déjeme decirle, hay mucha gente que está sufriendo mucho. Mucho. Si usted va a un hospital, si usted va a urgencias, se va a dar cuenta del dolor. Me voy a dar cuenta del dolor. Hay gente que apenas se puede mover, que puede mover solamente sus ojos, su cuello. Depende de los demás. Tiene que ser llevada a ciertos lugares. Nosotros tenemos que estar agradecidos con nuestro Dios, pero hay mucho dolor. Y el Señor no es indiferente ante tanto dolor y sufrimiento. Por eso Él obra y hace milagros, sigue haciendo milagros. Esta mujer con el flujo de sangre tenía una enfermedad crónica y prolongada. Si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana. Ahora, el poder de Dios estaba en el borde del manto, no, estaba en Jesús. Porque Jesús dijo, alguien me ha tocado, sentí que salió poder de mí. Jesús todopoderoso. Pero esta persona se acercó con fe y la sanó. La mujer encorvada, 18 años con esta enfermedad, siempre agachada, siempre. Qué difícil situación. La restitución de la oreja de Malco, aquí ya el Señor sí se voló la barda. Cuando fueron por Jesús, ahí estaban sus discípulos. Voy a parafrasear la historia. ¿Qué vamos a hacer, Jesús? ¿Nos defendemos? En lo que dijeron los discípulos esto, Marcos sacó su espadita, una espada corta, y se fue contra Malco y le cortó la oreja. Se la cortó por completo. Y el Señor Jesús toma y restaura su oreja. Se voló la barda el Señor ahí, ¿no? Dices, ¿cómo le hizo? O sea, se la pegó. ¿Cómo fue todo eso? Hermanos, Él es el creador del ser humano. Él sabe cuántas células existen en nuestro cuerpo. Él conoce a la perfección nuestro cerebro. El diseño del hombre es perfecto, ¿se ha dado cuenta? Las manos, los pies, los ojos, todo está en un lugar perfecto. ¿Por qué no puso la nariz en la rodilla? ¿Ve que somos perfectos en ese sentido? Él nos conoce. Lo sanó de una manera asombrosa. Ejemplos de milagros, de exorcismos y curaciones de endemoniados. Podemos encontrar en la Escritura el endemoniado que estaba dentro de la congregación. Se meten los endemoniados de vez en cuando. Ahí estaba uno escuchando cada semana el mensaje de los rabinos. Pero cuando apareció el Señor Jesús, el demonio no soportó y se manifestó. Y el Señor Jesús lo sanó. El endemoniado ciego y mudo, los endemoniados gadarenos, el joven endemoniado, dice la Escritura que un espíritu se apoderaba de él y lo hacía gritar, lo sacudía violentamente a tal grado de que ese joven tenía fuertes convulsiones y lanzaba espuma por la boca. El Señor lo sanó. Después de que estuvieron en la transfiguración, ahí estaban sus discípulos en la presencia de Dios. Dijo, es tiempo de bajar al valle de los demonios. Ya estuvimos acá en la presencia, ahora vamos a ver la necesidad que existe ya. Tus discípulos no pudieron, Jesús, incrédulos, les dijo el Señor. Tráiganlo. Y el Señor lo libera con su poder. Milagros sobre las fuerzas de la naturaleza, el agua convertida en vino en las bodas de Caná, la pesca milagrosa, la tempestad que calmó el Señor cuando acechaba con terminar con la vida de sus discípulos, la alimentación de los 5,000 hombres, Jesús anda sobre el mar, la maldición de la higuera seca,
Milagros de resurrecciones, la resurrección de la viuda, del hijo de la viuda de Naín, la resurrección de la hija de Jairo, la resurrección de Lázaro. Veamos rápidamente el despliegue del poder de Dios en estas 4 categorías en los milagros del Señor Jesús. Estas categorías las vamos a encontrar en el capítulo 4 hasta el capítulo 6, pero del libro según San Marcos. Usted va después a tener el tiempo para leer estos capítulos. Pero, por ejemplo, en Marcos 4:35, la Escritura dice que Jesús calmó una gran furiosa tempestad que se levantó en el mar. Cabe señalar aquí que entre sus discípulos había pescadores, es decir, hombres expertos que conocían los mares y sus peligros. Por eso se acercaron al Señor y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? El maestro estaba dormido, estaba cansado, había trabajado bastante. Y además tenía la paz del Señor. Y los otros desesperados, cuando vieron las olas que se metían a la barca y una tormenta, dijeron: aquí nos vamos a morir. Fueron a despertar al maestro: Maestro, ¿no te das cuenta? Nos vamos a morir. Las Escrituras dicen claramente que el Señor reprendió el viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Al ver los discípulos el poder de Dios en Cristo, temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este hombre que hasta el viento y las olas obedecen sus órdenes? Miren, la naturaleza es más obediente a veces que algunos cristianos, ¿no? Mis hermanos, solo Cristo tiene el poder de someter y controlar las fuerzas de la naturaleza, porque Cristo es Dios. La palabra del Señor dice en Colosenses 1:16: porque en Él, Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo es el autor y creador de todas las cosas, por lo tanto Él, y solo Él, tiene el poder y la autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza. Y aquí tenemos un ejemplo de un milagro o dominio sobre las fuerzas de la naturaleza. Calla y enmudece. Una vez que calmó la tormenta el Señor, fueron a la región de Gadara para encontrarse con un endemoniado. Este hombre estaba poseído por miles de demonios. ¿Cómo te llamas?, le dijo el Señor Jesús. Legión me llamo. Miles de demonios. En varias ocasiones, dice la palabra, que trataron de atar a este hombre para controlarlo, pero tenía una fuerza sobrenatural que rompía fácilmente las cadenas. Obviamente este poder no venía de Dios, sino del príncipe de las tinieblas. ¿Sabía que Satanás puede hacer milagros y que tiene poder? Son falsos milagros. El diablo tiene poder, pero su poder es limitado. En cambio, Jesús es todopoderoso. Por eso cuando este hombre poseído salió al encuentro del Señor, el demonio, ¿verdad?, o sea, que impulsó al hombre, se arrodilló y le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. La historia comienza con un hombre triste, en sufrimiento, esclavizado por el diablo, y parecía un caso sin esperanza. Pero Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y aquí lo vemos liberando a este hombre. Y la historia termina con un final feliz. Así como va a terminar nuestra vida. Un final feliz, porque estaremos un día en las bodas del Cordero dándole gloria al Señor, que nos rescató precisamente de la esclavitud del diablo y del pecado. Termina con un final feliz, porque Jesús le dice a este hombre: ve y dile a todos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Este hombre endemoniado es una evidencia contundente del milagro de liberación o curación de un hombre poseído por Satanás. Ahora, versículos posteriores, vean las 4 categorías de sanidades, cómo el Señor liberó también a los endemoniados.
Versículos posteriores al encuentro con este hombre endemoniado, específicamente del versículo 21 al 43, vemos dos milagros maravillosos y espectaculares. Jesús sana a una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, milagro de sanidades, y resucita a la hija de Jairo, un principal de la sinagoga, milagro de resurrecciones. Conocemos la historia. La mujer va detrás de Jesús. Jesús va caminando, las multitudes están apretando a Jesús. ¿Quién me ha tocado? Voltea, ve a la mujer, la sana. En ese momento llega, ¿quién? Este hombre, ¿no? A rogar para que sanara a su hija. Jairo, un principal de la sinagoga. Y el Señor como que no le hacía caso y Señor, se está muriendo mi hija, o sea... Yo tengo el control de todo. Y fue hasta donde estaba y la resucitó. Todos nuestros corazones deben llenarse de asombro ante el poder de Jesús y unirnos a la admiración de sus apóstoles que dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Deberíamos de estar asombrados ante eso. Cuando la mujer que padecía 12 años de flujo de sangre tocó el borde del manto de Jesús, el mismo Señor Jesús dijo, alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. Mi hermano, ¿quiere experimentar un milagro, el poder de Dios en su vida? ¿Sí o no? Vaya a Jesús, como esta mujer. En este contexto podemos ver las 4 categorías de los milagros del Señor Jesús. Milagros de sanidades, milagros de exorcismos, milagros o dominio sobre las fuerzas de la naturaleza y milagros de resurrecciones. Vaya conmigo a Mateo 4:23 y versículo 24. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Señor, ¿podrás sanarme de esta gripita? Hermanos, Dios es todopoderoso. Hasta pecamos delante de Dios por ser tan incrédulos. Dios puede. Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades diversas. No solamente los leprosos, no solamente los paralíticos, había mucha enfermedad y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y cómo termina el versículo? Y los sanó. Y los sanó. Estos versículos están localizados antes del gran sermón del monte de nuestro Señor. Ahora vaya conmigo a Mateo 8, capítulo 8, versículo 16 y versículo 17. ¿Ya lo tiene? Son rápidos. Sí, pastor, soy rápido, pues le pico aquí al celular y Mateo 8, vamos, rápido es Diego, ¿verdad? Ya, ¿se pueden imaginar cómo reacciona tan rápido el dispositivo? Apenas vas a tocarlo y en cuestión de nada, ¿no? Un segundo y ya tienes información ahí. Tengan cuidado nada más con lo que vean. Versículo 16 dice, y cuando llegó la noche trajeron a él, ¿cuántos? Muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, con la palabra de Dios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Este detalle literario y estructural en el libro de Mateo tiene serias implicaciones teológicas para el evangelista, porque los milagros eran una especie de extensión del mensaje del Señor referente al reino de los cielos. Hermanos, esto significa
que los milagros eran una confirmación de la constante presencia de Dios en Jesús y también demostraban su deidad, la aprobación y el respaldo de su Padre. Al leer con atención y cuidado el mensaje de Jesús en el Evangelio de Mateo, también descubrimos que sus sanidades se asocian directamente con las antiguas profecías de Isaías. Vaya conmigo a Isaías 53, versículo 4. Está después de Génesis y antes de Apocalipsis. Isaías 53, versículo 4 dice: ciertamente llevó Él, Cristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahora, este versículo significa que la bendición de Dios, de la sanidad, está abierta para nosotros, hermanos. Esto no significa como la declaradera que algunos traen. Es que no me pasa nada, no tengo nada, yo estoy sano, y etcétera. Eso es metafísica, no. Esto significa que una promesa está abierta y podemos ir con el Señor y decirle: Señor, sáname, sana mi dolor. No solamente mi dolor físico, sana mi dolor del alma. Me estoy muriendo por dentro, Señor. Ahora bien, mis hermanos, los milagros de Jesús encierran verdades espirituales. En todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, el término maravillas solo ocurre conjuntamente con señales. Es decir, las maravillas no tienen valor en sí mismas, excepto cuando señalan más allá de sí mismas hacia el poder divino que hay detrás de ellas y por lo tanto conducen a la fe. Por tanto, los milagros de nuestro Señor constituyen poderosas expresiones del poder de Dios y fueron diseñados para captar nuestra atención, para atraparnos y para enseñarnos una verdad espiritual. Por ejemplo, la sanidad de los leprosos nos muestra la condición pecadora del hombre y que solo la sangre del Cordero de Dios nos puede limpiar. Los endemoniados es el reflejo perfecto de hombres y mujeres esclavizados por Satanás y por el pecado, que están en tinieblas, pero Jesús vino para romper las cadenas y darnos libertad. Las resurrecciones nos hablan de una nueva vida en Cristo. Todos estábamos muertos en nuestros pecados, pero Él vino a darnos vida. En el capítulo 6 del Evangelio de Jesús, ahí lo vemos, que Él hizo el milagro de la multiplicación de los panes con el propósito de enseñarnos una verdad espiritual. ¿Cuál era esta verdad espiritual? Eso lo podemos encontrar en Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vea, cuando estaba el Señor enseñando y ante las multitudes, 5,000 hombres, 15,000 o 20,000 personas, porque si usted le puede sumar al menos la esposa al varón y por lo menos que tenga sus 12 discípulos, sus 12 hijos, pues multiplíquelo, ¿no? 5,000 por los hijos y por la esposa, por lo menos eran 20,000 personas. Ahí estaba enseñando el Señor a Jesús. Y sus discípulos le dijeron: despídelos. Ya, Jesús, ya terminamos. No, tengo compasión de ellos. Han estado mucho tiempo aquí escuchándome. Y empieza la multiplicación. Dice este Señor que bendijo el pan y en las manos del Señor Jesús, esos panecillos. Imagínese, hermano, todo lo que el Señor hizo, un milagro también. Pero bueno, detrás de esa enseñanza el Señor les quería mostrar algo. Por eso les dijo: Jesús, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Por qué estás buscando saciar tu vida allá afuera? Ven a mí, ven a mí. Yo puedo llenar tu vida. Yo puedo llenar ese vacío que sientes en tu corazón y en tu vida. Jesús lo llena todo, hermano.
El amor de Jesús es que nadie me ama. Jesús te ama y ese amor puede llenar todo tu ser, todo tu interior, hasta que puedas rebosar. No tendrá sed jamás el que crea en Jesús. El Señor también usó el milagro de la resurrección de Lázaro para ilustrarnos la verdad espiritual de que Él es la resurrección y la vida. Eso lo podemos ver en Juan 11:25. Solamente voy a leer este versículo. Conocemos el pasaje. Jesús le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús sabía del dolor. María estaba destrozada. Marta también. Jesús estaba en otro lugar. Y le dieron la noticia: tu amigo ha muerto, Jesús. Él acostumbraba a cenar con ellos. Lázaro ha muerto. Le llegó la noticia al Señor Jesús y dice que se quedó más tiempo ahí. ¿Por qué no vienes? ¿Puedes hacer algo todavía, Jesús? Y se esperó. Y ahí estaba probando la fe también de estas mujeres. Y cuando se aparece el maestro, María llega y empieza a llorar. Y Marta, entre ellas, ¿no? Si hubieras estado aquí, Él no hubiera muerto, Señor. Él va a resucitar. Yo sé que va a resucitar en el postrer día. No, créeme, va a resucitar. Hoy va a resucitar. Y lo levantas. Levanta a Lázaro. Vean el poder de Dios, el poder de la palabra. Lázaro, sal fuera. Levántate, sal de ahí. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder sobre la vida del hombre. Él puede. Lo levantó. Y detrás de esto el Señor quería ilustrarnos una verdad espiritual. Detrás de la multiplicación de los panes, de la resurrección de Lázaro, apuntaban a la verdad espiritual del sacrificio de Cristo para dar vida a los pecadores. Porque el mayor de todos los milagros es que Dios salve a un pecador. A un pecador. Que Dios salve a un pecador, hermanos, deberíamos llenar nuestra vida de asombro, de admiración, porque eso realmente es maravilloso. Porque la misma creación angelical se detiene para ver cómo la sangre del Cordero de Dios limpia de todos sus pecados a un hombre pecador que se está arrepintiendo. Lucas 15:10 dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Los ángeles de Dios. Vea y escuchen cómo se leen otras versiones. Hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Os digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. De la misma manera, los ángeles de Dios hacen fiesta cuando alguien se vuelve a Dios. Sin temor a equivocarme, por lo menos un pecador todos los días le entrega su vida al Señor. Amén. Eso significa, o eso nos indica, que todos los días los ángeles hacen fiesta, mi hermano. ¡Qué hermoso! Imagínense, ellos quisieran bajar y predicar el evangelio. Ven eso y se asombran ante esa maravilla. Dicen, un hombre que era así, que era tomador, que era drogadicto, que se entregaba al mundo y a sus placeres, que era orgulloso, altivo, soberbio, y lo ven quebrantado delante de Dios, dando su vida y llorando ahí delante de Dios. Y ¡wow! Los ángeles dicen, ¡wow! Gloria al Cordero de Dios que derramó su sangre por todos. ¡Wow! ¡Qué admiración! Todos los días hacen fiesta. Cuando usted entregaba su vida al Señor, mi hermano,
Millares de ángeles se detuvieron para ver cómo la sangre de Jesús lo limpiaba de sus pecados y de mis pecados, y cómo era trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Por eso es el mayor de todos los milagros. Algunos estudiosos de la palabra, serios, han dicho que la salvación y la transformación de un pecador es más grandiosa que la obra de la creación. Porque ellos dicen que Dios de la nada hizo todas las cosas. Dios habló y se hicieron todas las cosas. Sin embargo, para salvar y transformar a un hombre, Dios requiere tomarlo en sus manos, tomar ese barro sucio y frágil para convertirlo en algo nuevo. Vaya conmigo a Lucas 10:17, al versículo 20. Veamos cuál es la opinión de nuestro amado Jesús con respecto a este milagro tan magnífico, tan extraordinario, tan maravilloso, que detiene a toda la creación angelical. Volvieron los 70 con gozo, ellos estaban muy gozosos, sus discípulos que mandó él a predicar, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Eso no es nada, le dijo. Yo veía cómo cayó el ángel, o sea, ese ángel que yo formé a Satanás, yo lo vi caer como un rayo. Si ustedes se le sujetan, no, eso no se asombren, yo vi cosas mayores. Yo vi cómo a ese rebelde, o sea, se rebeló y cómo le fue. Mire, ahí está el principio, ¿no? Cómo les va a los rebeldes. Caen hasta lo más bajo. Versículo 19. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero, recuerde que los peros de Jesús son muy importantes. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos, alégrense de que vuestros nombres están escritos ¿dónde? En los cielos. De eso alégrense, mis hermanos. De eso alégrense. De que su hermano que está a un lado fue lavado por la sangre del Cordero. De que el Señor lo hizo libre. Algunos niegan la existencia de los milagros, sobre todo los científicos y los intelectuales, y uno que otro cristiano. Las acciones de estos hombres tienen como objetivo hacernos pensar que para ser más intelectuales hay que dudar de todo y sustituir lo que creemos en vez de defenderlo, pero ignoran las cosas espirituales. Vaya conmigo al libro de Job, capítulo 37, y ya nos acercamos al final de la enseñanza. Versículo 21 al versículo 24. Les voy a leer estos versículos en versión Palabra de Dios para Todos. Usted me puede seguir en su versión. No se puede mirar al sol, brilla en las nubes, luego pasa el viento y lo despeja. Se observa algo dorado que viene del norte. Dios está cubierto de gran esplendor. En cuanto al Todopoderoso, no podemos llegar a Él. Él es poderoso, justo e intachable, no es opresor. Por eso la gente lo respeta. Dios no tiene estima por la gente que se cree sabia. Cuando Jesús decide hacer un milagro, mi hermano, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Él viene con todo su esplendor, con toda su majestad, con todo su poder, y traspasa las leyes naturales y deja sin palabras, sin explicaciones a los médicos y a los científicos,
porque no saben qué pasó. ¿Alguien le ha dicho a usted, cree en Dios? Cuando está en una situación ahí en el hospital, ¿usted es creyente? Porque usted está a punto de morir. ¿Cree en Dios? Ore a su Dios. Porque nosotros no podemos explicar, no podemos hacer nada con esto. Pero Dios sí, mi hermano. Este es nuestro Jesús. ¿No le quiere dar un aplauso a Él? Él se lo merece. Él se lo merece. Cuando dice el hombre, hasta aquí llegué, entra Jesús con todo su poder. Y toma las manos del cirujano, el Señor Jesús, y las mete con mucho cuidado, con una precisión impecable, y lo que no pudo hacer el hombre lo hace Jesús. Todos necesitamos un milagro de Jesús, y yo puedo ver muchos milagros aquí también. ¿Está enfermo mi hermano? ¿O conoce a alguna persona enferma? Pídale un milagro al Señor. ¿Está esclavizado por algún pecado o sabe de alguien que no puede dejar algún vicio? Pida un milagro a Jesús. ¿Siente que espiritualmente está muriendo? Pida al Señor que le dé vida. ¿Está pasando por tormentas, por problemas difíciles en su vida? Pida al Señor que calme la tempestad. ¿Necesita nacer de nuevo? Pida perdón a Jesús para que le dé un corazón nuevo. Todos conocemos a alguien que no ha nacido de nuevo. Pidamos a Jesús un milagro por la salvación de aquellos que no lo conocen. Pero al final, todos necesitamos un milagro de Jesús. Amén. Vamos a orar.